San Sebastián es una pequeña ciudad costera del norte de España, situada muy cerca de la frontera con Francia, conocida por ser el lugar escogido por la burguesía decimonónica para pasar el verano y por la arquitectura Belle Époque que decora sus calles. Es una de las ciudades más universales de España y sinónimo de modernidad, que aúna lo vasco con lo europeo a la perfección. Al mismo tiempo, la urbe ha actuado como crisol de disciplinas artísticas, con gran predilección por la música y el cine. Directores como Iván Zulueta o Julio Medem nacieron en San Sebastián, mientras que Víctor Erice crecería allí, y la ciudad es sede de uno de los festivales de cine más relevantes del país. Durante los años 80, el País Vasco afrontaba una época complicada. Eran los sangrientos años de ETA y del conflicto vasco. Drogas como la heroína causaban estragos entre los jóvenes, y la industria no pasaba su mejor momento. Todos estos acontecimientos se canalizaban a través de las letras del rock radical vasco, un huracán rabioso que aceleraba los corazones de los jóvenes vascos. En cambio, la música proveniente de San Sebastián era mucho más suave y blanda, un respiro en una época tan agitada y una nueva propuesta musical al ruidoso panorama vasco. La proximidad con la frontera francesa facilitaba la conexión con las corrientes musicales europeas, en un periodo en el que el acceso a la música era bastante limitado. Ante este caldo de cultivo y bajo el monótono clima nublado donostiarra, surgió el Donosti Sound, una etiqueta acuñada en la época por la prensa musical y promovida en gran parte por la figura de Santi Ugarte, que se reveló como un gran impulsor en la difusión de la música donostiarra a nivel nacional. Este movimiento ya tuvo un precedente en los 80, con varias bandas que editarían poco material y tendrían escasa repercusión. Sería en los 90 cuando otros grupos donostiarra acapararían la atención del público nacional. Aunque no había uniformidad en el sonido y cada grupo tendría su toque particular, se pueden trazar algunos rasgos similares entre las bandas del sonido donosti. Destacaba por su sonido dulce y mullido, con letras inocentes sin grandes pretensiones. Las influencias del twee-pop, la chanson francesa o grupos folk españoles como Vainica Doble y Picnic serían un factor común en todas las bandas. También hay que señalar la elección de cantar en español, algo que puede parecer obvio aclarar, pero no lo es tanto si tomamos en cuenta el hecho de que muchas bandas populares en España, en esa época, cantaban en inglés, como ocurría en el Shishon Sound. El grupo pionero que marcaría el comienzo del sonido donosti. Durante su corta vida, solo lanzaron un único disco. Su sonido lánguido y taciturno es la encarnación del espíritu y la esencia donostiarra. La simplicidad y la brevedad de sus canciones, con apenas cambios de ritmo, son el sello principal del grupo, con temas que nacen y son la banda sonora ideal de Días Nublados. Al cambiar de batería, la agrupación toma un nuevo rumbo y deciden renombrarse Alemans. Es la continuación de la anterior banda. Sacaron 4 discos en la década de los 90, caracterizados por sus canciones cortas, guitarras cantarinas y sus melodías letárgicas. La voz monótona ayuda a crear un ambiente acogedor, así como el bajo saltarín y desenfadado heredado del twee-pop, con la inclusión ocasional de teclado y otros instrumentos. Empleaban letras simples, nada recargadas, con un lenguaje cercano. Los temas de las canciones se revelan como descripciones de escenas de la vida cotidiana. Con el transcurrir del tiempo, incursionan en un sonido más personal en sus discos sucesivos, separándose de su sonido inicial y de la etiqueta Donosti Sound. En sus comienzos, serían asociados con el Donosti Sound, aunque posteriormente transicionarían hacia sonoridades pop con arreglos orquestales, conocidos por su sonido más romántico e íntimo, elegante a la par que sencillo. En Soy de Mersol alcanzan la madurez compositiva y desarrollan todo su potencial creativo con instrumentaciones de viento y cuerdas. Fue el grupo que confirmó la buena acogida por la crítica y el público de la nueva forma de hacer música nacida en San Sebastián.
Sacaron la mayor parte de su material en los 90 y continuaron sacando discos hasta mediados de los 2000, llegando a tener bastante éxito en España. Mención especial para los proyectos paralelos de varios integrantes de los grupos de esta escena, como son el caso del joven Brian Superstar, formado por el batería de Le Mans y el guitarrista de La Buena Vida, y Daily Planet, compuesto por Yvonne Erskine de Le Mans, con su música puramente instrumental. Dúo formado por Iñaki Gamecho Goicoechea y el diseñador gráfico Javier Aramburu, que crearía algunas de las portadas más icónicas del indie español. Con el apoyo de Fangoria, consiguen grabar su álbum Un soplo en el corazón. Un único disco puede ser material escaso para recordar a una banda, pero en esta ocasión es más que suficiente para granjearle un puesto en el Olimpo de los mejores discos españoles de toda la historia. Este disco es una maravilla, una joya oculta de la música ibérica, que no conoce la suficiente gente fuera de España. Puede apreciarse una mayor presencia de sintetizadores que recuerdan a New Order, haciendo que algunas canciones sean más bailables, gracias también a las guitarras cantarinas, con sus letras de pura poesía, románticamente agridulce, sugerente y evocadora. Transportan a un mundo soñador y nostálgico donde todo está en sintonía. El tono melancólico que impregna el disco caló hondo y sigue calando en todo aquel que lo escucha. El grupo se disolvería tras el lanzamiento del álbum, contribuyendo a crear ese áurea y halo de misterio que orbita en torno a esta mítica formación. A pesar de que sacaron muy poco material, se establecerían como un parteaguas del indie español, reverenciado por músicos de este estilo, y todo un estandarte del indie pop español. Este disco es el broche de oro final al Donosti Sound, cerrando la mejor etapa de la música donostiarra. Poco tiempo después de la publicación de este álbum, los grupos englobados dentro del Donosti Sound se distanciarían del sonido que habían forjado y se embarcarían en trayectorias más personales. El Donosti Sound fue una escena efímera pero duradera, un soplo de aire fresco al panorama nacional, toques de evasión, ternura y delicadeza para una época complicada, como por desgracia suele ser habitual en España.